Fiona. Hola, otra vez somos 12 Coffees. Vamos a hablar ahora del último episodio de la temporada 2 de Squid Game, el juego del calamar. Friend or Foe, que es amigo o enemigo, de los mejores definitivamente. Ya discutiremos al final si es nuestro favorito o no, o si es mi favorito o no, pero me encantó este episodio también. Sí fui subiendo definitivamente esta temporada 2, ¿no? Del episodio 1 al 7. Definitivamente fue para arriba en todos. Bueno, tal vez el 5 bajó un poquitito, pero realmente no mucho. O sea, yo siento que toda la temporada fue para arriba. El episodio 5 ya dijimos es puro filler, puro changués, pero sí los demás tienen razón. Empezó medio bajo, medio lentón y hizo ramp up poco. A mí no se me hizo así tan bueno realmente. No, algo falló para mí en este episodio, o varias cosas. Dices, entonces, no. Pero o sea, estuvo más o menos, pero pues no sé, ya platicamos un poco porque a mí me interesa más ver juegos, estrategia, drama que tiroteo tipo medio, ¿cómo se llama? Viejo oeste de un lado para otro, como que de armas. A mí en lo personal no se me hace tan entretenido. Yo estaba pensando más o menos eso. Sí, pero de todas maneras no le quito para nada. Pero fuera de eso, o sea, yo sí sentí que hubo drama, bastante drama. Para mí se me hizo súper chido, pero vamos a hablar ya antes del episodio. Si tenemos que escoger entre juegos, o sea, Squid Games y tiroteo como hubo pues definitivamente juegos también, eso sí estoy 100% de acuerdo. Pero así como se manejó el episodio al final, no le bajó para mí, no le restó. Pero bueno, vamos a hablar del episodio. El episodio anterior termina en la pelea en el baño entre los rojos y los azules. Vemos que le clavaron el tenedor aquí a Thanos. Ya vemos claramente que es el Krypton, ¿no? Se le pica toda la cara, así bien tipo Chandler contra Poirier. Ajá. Costa contra... ¿quién era el otro? Bueno, creo. Rocco. Ajá, bien el estilo. Lo remata, se lo clava creo que al lado. Ahí yo acabé diciendo en el episodio anterior que sentí que a lo mejor se iba a reivindicar Minsu conmigo. Obviamente no se reivindicó. Obviamente sigue siendo para mí una porquería de personaje, de persona. Ya lo vamos a ver también después, todavía más. Entonces se arma la pelea, o sea, horrible. Obviamente Thanos pela. Hablando de lo que acabamos de decir de juegos y balazos, yo hubiera querido que Thanos pelara, pero en un juego. A mí esa es una de las cosas también que de este episodio del personaje en sí de Thanos no me pareció tan bueno el final que le dieron. No fue tan satisfactorio, ¿no? O sea, no estuvo. No. Sí, una muerte muy X. Yo quisiera que se hubiera muerto en un juego, algo más Squid Games-esque, en vez de así un asesinato. Tipo el del puente cuando la loca esa se echó al gángster, o cuando las canicas cuando traicionaron a Lee, o sea, algo en un juego que se lo hubieran cambiado garra, lo hubieran eliminado, hubiera estado como que más satisfactorio. Porque aparte de caer medio mal Thanos, sí, también al mismo tiempo tenía que se te sea chistoso. O sea, era un personaje pues, importantillo, ¿no? O sea, como sea, estuvo interesante. Seguía la pelea y terminaron varios eliminados. Después ya vimos cuántos fueron en total, ¿no? 5. Pasan a la escena y está Gi-hun y los demás platicando. Ellos ni se habían dado cuenta de que había una pelea. Porque si te fijas, están platicando, o sea, todos preocupados de qué es lo que va a seguir, lo que sea, del voto, quién vamos a convencer a quién, cómo va a estar el segundo voto y demás. Y de repente les empiezan a anunciar, ¿no? En las bocinas, eliminados, tal, los números. Y se quedan, pues, ¿qué pasó aquí? Y empiezan a ver también que cae más dinero. Me parece que sí, más dinero en el puerquito. Entonces ellos no sabían ni qué onda. Ya cuando los ven ya entrando de las puertas, ya todos sangrados, todo. El segundo de Thanos como que le valió queso, ¿no? Él único lo vio ahí tirado, lo único que quería es quitarle la cadenita con las y le quitó también de hecho le sirvió para eliminarse a uno, ¿no? Le quitó el tenedor. Pero pues ahí te das cuenta, ya después lo dijo él, ¿no? Que realmente le caía gordo Thanos, nada más estaba ahí por conveniencia, por estar con alguien por conveniencia, pero pues... Claro, no sé. Sí, se nota hasta en la primera temporada también cómo lo traicionaron al nuevo líder. Las canicas, sí. Aquí igual. Llegan y se empiezan a echar la culpa al uno o al otro, ¿no? Así como tipo el meme de Superman, de Spider-Man. Empiezan a apuntarse uno al otro. No, ellos empezaron. ¿Cuánto nos queda? Y entonces, alguien de hecho pregunta, ¿no? El viejito, el que tiene la más deuda, el que les digo que incita más, pero ni se mete, no hace nunca nada físicamente. Le dice, ay, pero ¿cuántos quedamos? ¿Quiénes se eliminaron de más? Y el cabello larguillo, el segundo de Thanos, Namju, dice, no sé cuántos quedaron. Vamos a contarnos. Entonces empiezan a contar todos. Resulta que terminaron pelando 3 de los azules y 2 de los rojos. Entonces en ese momento, si se hiciera otra vez la votación, los que si nadie cambiaba votos, iban a ganar ya por salirse, ¿no? Los rojos.
¿Ustedes pensaron que sí iba a haber votación aquí o no? Yo pensé que 100%. Yo sí pensé que iba a haber votación, pero pensé que sí iba a haber una matazón. Todos iban a matar. Sí, para ponerle como el drama para los que estábamos viendo, ¿no? De que pues, va a haber matazón, ¿cuántos van a sobrar de cada quien, de cada lado? Era obvio que los que iban a iniciar la matazón no eran los que se quieren quedar. Era obvio y por eso 001 dijo, no, hay que atacarlos nosotros primero. Porque ellos van a estar esperando que nosotros no vamos a atacar. Y Gion no quiso hacer esa estrategia. Aquí, parte de lo que me gustó ese episodio también, ¿te acuerdas que Gion dice, no hay que hacer eso? Y aquí es como que no, porque todos estaban, como que a todos les había parecido la idea de 001, ¿no? Al mismo amigo de Gion y al otro chavillo militar. No sé si el cripto también anda por ahí. O el Hishi, Hyunju. El chiste es que como que les había gustado, estaban inclinándose por la idea del 001 y Gion les decía, no hay que hacer eso, nos haría ver igual que los Shy Guys, que no sé qué. Y entonces le preguntan, pues entonces, ¿qué es lo que sugieres? Y dice él, tenemos que realmente eliminar, echarnos a los líderes, a los que están organizando estos juegos. Y empieza a ver ya empiezan a tomar la cara del 001, ¿no? Como que, ¿y cuál es tu plan? ¿O qué es lo que quieres? Como que se empieza a sacar de onda. Cuando Gion dice, es que los líderes ellos están allá arriba, o sea, en los pisos allá arriba. Parecido a lo que tú dijiste, Sixto, cuando mencionaste hace un par de episodios que todo el mundo en la matazón, todos mismos bien asustados y el 001 como si nada, así, tranquilo. ¿Te acuerdas que mencionaste eso? Aquí igual te fijas cuando John dice, no, es que están allá arriba, y no sé qué, todos voltean para arriba, menos el 001, así como que va a voltear para arriba y ni voltea. A lo que yo quería llegar es, aquí me cayó, no sé, mal, o no sé ustedes, John dice, no hay que decirle a nadie, nos escondemos abajo de los colchones, de las camas. Y entonces creo que 001 le dice o alguien más, pero entonces ¿qué? ¿Van a eliminar a todos los demás de nuestro lado? ¿No les vamos a avisar? ¿No los vamos a ayudar? Y John dice, pues es que tiene que haber sacrificio para poder hacer el plan, porque ellos querían, su plan era quitarle armas a los Shy Guys cuando entran. Y el 001 le dice, entonces estás hablando que es un sacrificio por salvar a la mayoría. Primero queriendo salvar a todo el mundo toda la temporada, y ese era su objetivo y lo dijo varias veces todo el tiempo. Yo quiero salir con todos aquí, mi objetivo es salvar a todos, mi objetivo es salir que nadie muera. Y de repente llega este momento y dicen, no, hay que sacrificar a unos, que se los echen a ellos para poder nosotros agarrar armas. Sí, todo eso ya lo vi muy plan Rambo, muy de acción, muy, no sé. A mí lo más claro sería atacar así como el plan de 001. O sea, prácticamente resultaría ser lo mismo con que sobrevivas. Los Shy Guys de todas formas iban a entrar y te puedes hacer el muerto y puedes seguir con el plan que tenías originalmente. Pero él se decidió tirar los dados a ver si sobrevivían y si los Shy Guys iban a entrar y si los que iban a planear esto con él iban a hacerlo bien, o sea, robar las armas como tenían todo planeado, etcétera. O sea, como que se hizo gamble. Sí, mucho, eso más a eso voy, o sea, más al tiroteo que ya se dio después y el plan del tiroteo y todo eso. Yo la decisión que él toma es lo que como que es una contradicción 100% de Gion. O sea, que yo quiero salvar a todo el mundo y de repente ahí no importa que mueran unos para... Sí, contradicción, garra. Sí, se me hizo a mí muy malo ese plan de Jin-Hoon. Prácticamente una misión suicida. ¿Cuántos Shy Guys hay? ¿Cuántos iban a ir a pelear con Jin-Hoon? Y los está convenciendo para jugar su vida, básicamente. Eliminar a los malos, que quien realmente quieren que mueran los malos es Jin-Hoon. Los demás van por el dinero. Y si de todas maneras ganaran, o sea, eliminaran a los malos, ¿qué va a pasar con el dinero? ¿Qué va a pasar con la otra gente? Ellos estaban ahí por el dinero, ¿no? Y ya al final de cuentas cambiaron de parecer y ya quieren ir contra los malos en esa misión suicida con Jin-Hoon. No se me hizo coherente. A lo mejor así es la gente, sigue a cualquier persona así, muy ciegamente sigue a otra persona si la persona está actuando como un líder o está siendo muy convincente. A lo mejor mucha gente es fácil de convencer y ese tipo de personas tal vez. Te digo, yo como dice Cactus, a lo mejor el mejor plan hubiera sido pues sí incluir a todos para no porque lo sacrificó, él sacrificó a los otros de su equipo, no a los otros rojos. El plan hubiera sido a todos decirles cuál era la onda, si quería quería hacer el plan de que quitarle las armas a Shy Guys y hacer todo eso que iba a hacer, sí decirles a todo su equipo de rojos, pues vamos a tener que primero defendernos cuando vengan los azules, con todo lo que podamos, y ya que se vaya a acabar, se prendan las luces o lo que sea, háganse los muertos y entonces hacemos lo que terminó haciendo, ¿no? El plan era hacerte muerto y quitarle las armas a los Shy Guys, que fue el plan.
No, y básicamente a los que se llevó era llevarlos a la muerte, casi. Sí, también porque eran poquitos y cuando pidió voluntarios, nadie quería, ¿no? Nada más creo que se voluntariaron 2-3 más. No, ya saben que era una misión suicida, pues la chava al mismo Crypto le dijo, no vayas tú, la mamá le dijo, no vayas, no sirve. Oye, otra cosa, obviamente, y obviamente los que querían seguir en el juego, los que querían más dinero, como ustedes también dicen, ellos, ninguno se metió, ¿se fijan? Ninguno se metió. Claro. Si dejan que se mueran ellos, ya la acumulación de billete va a ser más y a lo mejor así ya se convencen más de salirse, ya tienes un chingo de billete ahora sí. Y otra cosa que decía de los líderes, ustedes, sí, Ji-un estaba queriéndolos convencer, pero fue hasta que el 001 le dijo, ok, tienes razón, ¿y cuál vamos a hacer eso? Como que entonces ya se convencieron los otros. O sea, todo lo que hizo el 001 atrás a lo mejor también ya empiezo a tomar más sentido para mí, de cuando definió el Thanos y cuando todo lo que ya hemos platicado antes, porque sí agarró mucho respeto de los demás. O sea, se agarró. Entonces, te digas que no fue hasta que él aceptó el plan de Ji-un que ya los demás como que le entraron así muy, muy a fuerzas, como tú dices, porque se les notaba a los mismos rojos. Pero fue hasta que el 001 estuvo de acuerdo con Ji-un. Entonces, a lo mejor él tenía más, no, si no más, tenía bastante poder ya de liderazgo con todos. Bueno, entonces llevan a cabo el plan, que ya lo dijimos, era sacrificar, dejar que se tuerzan a todos los nuestros. Entre toda la pelea que estuvo interesante, viendo medio macabra, un poquito difícil de seguir porque estaba muy flashazos, no muy blanco y negro, así muy locochón. Lo a destacar para mí allí se da el enfrentamiento de Semi, o sea, la chick, con el segundo de Thanos, Namgyu. Va y le empieza a buscar inmediatamente, se la encuentra, porque ya traía contra ella, ¿no? Y empieza a pelear con ella. Y por segunda vez pensé, se va a reivindicar ahorita Minsu. Aquí sale Minsu, aquí se va a reivindicar y me va a callar la boca y va a decir, ya ves. Y no, peor. Se sube a las literas, todo miedoso, agarra la botella, como decíamos, había botellas también de vidrio, agarra una botella que vio ahí de alguien que dejó, se va a aventar como luchador. Desde la tercera cuerda le va a caer encima a y entre los dos, si no es él, por lo menos ya al noquearlo, caerle encima, ya entre los dos, entre Minsu y Semi, se van a torcer a El baboso avienta al y le atina. Y luego aparte que la tina se queda nada más viendo, no ayuda. Entonces empiezan a pelear y la chava, ya para hacerla rápido, la chava, Semi, pierde la pelea, desafortunadamente. Todas las hot chicks pelearon en esta temporada. Creo que terminó echándosela no con el vidrio, ¿verdad? Sí, fue igual con el tenedor. Bueno, como sea. Se la echó, se la torció. Aquel Minsu nada más se queda viendo, se traumatiza, se voltea por atrás y ya. Sí, no entiendo por qué está en el show tampoco. Espero que en un futuro digan, tal vez en la segunda parte de esta temporada, porque sí, no manches, pura decepción con ese cuate y bien cobarde. Algo tiene que ser, si no va a valer la pena este pinche personaje. Está en el show para hacer que la gente lo odie, ¿no? Ya lo lograron conmigo, definitivamente. Bueno, la chava pues murió, pero no supiste su historia, no supiste nada, güey. También, o sea, como que se ven un personaje. Tienes razón, esta pareja, o sea, no pareja de que hayan entre ellos, sino estos dos. Siento que a lo mejor su historia, a menos de que vaya a verles algo como dice Cactus, algo con Minsu en la siguiente temporada. Si no, estos dos fueron unos pinches rellenos así absurdos. O sea, nunca se supo lo de ella. Yo lo había mencionado antes, ¿no? Cuando ella dijo, no, es que me da más miedo lo que está allá afuera esperándome que lo que hay dentro. Dije, ¿con quién estará involucrada ella o qué onda? Ya no se supo nada. El Minsu algo va a tener, algo le sabe ella. Hasta ahorita no sabemos nada, más que es un cobarde hijo de la fregada. Entonces, y si no es algo perrísimo, que por lo menos lo dejen muy fuera de la próxima temporada para que no gasten mucho tiempo de la segunda temporada, que es la última. Lo mínimo que debe ser es que, bueno, ok, si ya no explican nada, entonces por lo menos sí era para que lo dieran. O sea, sí era para hacer enojar a la gente y poner el drama, ¿no? De relleno, para extender la temporada un poco más. A lo mejor lo dejan para unos próximos juegos que sea una muerte de la que esperábamos de Thanos se la va a tocar ojalá. Entonces a la gente pues a lo mejor va a estar... Que le hagan picadillo así tipo los juegos de Saw. Yo sigo de repente pensando mucho en Saw. Y también obviamente todo esto lo está observando los Shy Guys en el cuarto de control. Está el Shy Guy, el que ya está todo vestido de negro. Todo lo tienen calculado. ¿Fue allí cuando dijeron que este era el Special Game? ¿Es aquí o fue después? Creo que es en ese momento. Entonces ya los manda a todos Shy Guys que se preparen. Sí. Y ya agarran. Y volvemos a ver a la 11, a la Shy Guy 11. Simplemente poniéndose su gear, ¿no? Su máscara y todo. Y no entran inmediatamente a la puerta. Sí están como que calculando en qué momento entrar, ¿no? Yo creo que están calculando que se maten la mayoría o qué sé yo. Finalmente ya dice, ok, ya entran, prenden las luces, empiezan a entrar los Shy Guys. Y ahí es donde se empieza a intercalar como tipo flashback el plan de Ji-un, ¿no? Dejen que todo el mundo pelee, no salgan de abajo de sus camas, ni modo, van a pelear un chingo.
no se salgan, espérense. Cuando entren los Shy Guys, lo que ellos hacen es, ya que se separe todo el mundo, lo que ellos hacen es empezar a hacernos el scan en el chip para sacarnos del sistema, yo creo, el chip a todos los que están ahí en el piso ya muertos. En ese momento es que donde hay que aprovechar, o sea, como y lo logran, ¿no? Gi-hun, el 001. Aquí empezamos a ver que la Hyun-Ju es chida. Se echa a uno, y el amigo de Gi-hun también ya empieza a verse chido aquí. Se echa rápidamente uno y luego le quita el arma, le quita luego la amo y todo. Y entonces empieza ahí el tiroteo. Ahí empieza lo que más le gustó a Sixto de este episodio. Tiroteo con los Shy Guys. Aquí, te digo, ya se empezó a ver el que yo pensaba que era cobarde de los Marines, o más chistoso, el que lo consideramos paper pushers, Cactus o algo así, resultó ser perrón. Y el que considerábamos chido, bueno, mejor, resultó ser el no perrón. Sí, se resultó bien cobarde. Quiero que analicemos un poco más ese, porque tengo algunas teorías de él. Y el Hyun-Ju, He-She, también de repente salió chido. Como habíamos dicho en el episodio anterior, no estoy seguro si él ya había mencionado que había estado en el Army o no, pero aquí por seguro sí lo menciona, porque ya que termina esta pelea, sí se logran echar a los Shy Guys que estaban ahí en ese momento, ¿no? Se los terminan eliminando y todo, les quitan las armas y demás, juntan todas las armas, todo el ammo, lo ponen ahí. Y es cuando piden que quién se anima, lo que decíamos al principio, Sixto, ¿no? Que digo que ya somos tal, este es el plan, ya tenemos las armas, vamos a meternos a eliminar a todos sin salir de aquí, bla, bla, bla. Echa el discurso ahí. Pero necesitamos quién más se anima, quien sepa manejar armas. Pues ahí nadie se animó. La mamá luego agarró la mano al chavo, que no es como que el chavo hizo el movimiento de que iba a ir ni nada, pero la señora. No, sí, como que quiso así como que hacer un paso hacia adelante, y la señora luego le puso mano, tranquilo. La embarazada le dijo, no, al cripto, no te vayas, quédate aquí. Al cripto. Sí se animan. ¿Cuántos fueron? Como 2 más, ¿no? O 3 más. 2, 3 más, máximo. Cuando les dan las armas, el chavo soldado marino, Dae-ho, como que te fijaste, no sabía ni cómo agarrar el arma, como que estaba así, no sabía ni cómo agarrarla, y hasta se voltea así como para que no lo vieran, así como qué onda, o sea, como que no. Dije, ¿qué onda con este? Y empecé a recordar unas cosas. ¿Te acuerdas que también en un episodio anterior, o 2, lo que sea, cuando estaban presentándose con los nombres, creo que el amigo de Ji-un le dice, ¿y tú por qué entraste a la militar o por qué? Platícanos. Y él le dijo, así como que se sacó de onda, como se puso medio nervioso, diciendo, no, es que mi papá me metió, quería que hiciera más valiente. No dijo valiente, algo así dijo. Pero no estamos hablando de eso ya, y le cambió el tema. Al ver todo este episodio, yo creo que él, por crecer con las chavas, yo creo que simplemente él no era muy valiente. Era un tipo Samuel de Game of Thrones. A él a lo mejor no le llamaba la atención pelear, a lo mejor le llamaba la atención libros o alguna otra cosa, ¿no? Y su papá lo obligó a irse a la militar. A lo mejor también tuvo malas experiencias en la militar, a lo mejor vio sangre, vio muertos o lo que sea, y se empezó a traumar aparte de eso. Para estar en la militar, como sea, te enseñan a usar las armas, las pistolas y todo, y para no saber o para verse medio inepto, a lo mejor ni siquiera está en la marina, a lo mejor todo es pura farsa. Pero en Corea del Sur es mandatorio. Tienen que entrar a la militar, okay. Sea como sea, entonces ahí les enseñan a utilizar armas. A la marina específicamente. La marina es un rango más bajo. A lo mejor sea la militar, no sea a lo mejor normal, a lo mejor no la marina como él dice. Pero a lo mejor, pero de todas maneras, si entran a la militar, les enseñan pistola. A lo mejor nunca la usan, como decía Cactus, a lo mejor entras, te dan a lo mejor la clase básica de cómo agarrar la pistola y demás, y ya de ahí que la uses en el campo, a lo mejor la traes. Sí, puede ser. Y al contrario aquí, Ramo resultó ser Ji-un-Hu. Ella luego notó, no solamente de este chavo, también había otro, creo que el papá de la chavita, ¿no? El papá de la niñita que tiene cáncer, como que también estaba un poco, como que no sabía cómo quitarle el seguro, no sé, algo. Puso la demostración y les explicó, aquí estas son pistolas, se llaman tal. Les explicó todo, así bien chido. Y el papá de la chavita le dice, de la niña con cáncer, le dice, ¿cómo sabes o qué hacías tú o qué? Allí es donde él ya confirma, si no lo había dicho antes, que ella fue sargento, ¿no? Fue un rango alto de la militar. Y pues sí, ya después se ve que es la más chida. Quedándonos un poquito con el chavo. Yo creo que sí. Están en el tiroteo y cuando están disparando, porque ya se encuentran, están enfrentados, ¿no? De un extremo los Shy Guys y del otro lado los
los buenos. Él sin asomarse empieza a vaciar toda la pistola y se le acaba rápidamente las balas. Y uno de los otros le dice, pues es que no manches, no dispares hacia lo loco sin ver, se te van a acabar bien rápido. Te das cuenta que cero, y luego bien asustado. Porque una cosa es no saber que no hubiera sabido utilizar la pistola, pero aparte ya cambió, o sea, se veía miedosísimo aquí, o sea, poquito faltó para que hiciera pipí. O sea, se le veía todo tembloroso ya, o sea, horrible. Y cuando se les está acabando la munición, porque alguien dijo, pues vamos a regresar a los cuartos donde estábamos todos y agarrar las municiones que quedaron allí. Alguien más iba a ir, no me acuerdo quién, y él se voluntarea, ¿no? Creo que Jin Hoon, cuando se separaron con su amigo, se fueron por delante, y cuando se echaron unos Shy Guys, vieron que en uno de los bolsillos tenían las más armas, extra armas, entonces les dijeron por el walkie-talkie, y chequen, los Shy Guys tienen más munición en los bolsillos. Entonces por eso hicieron el plan de regresarse. Pero en el regreso ve a uno de los Shy Guys que había quedado muerto ahí colgando y como que se empieza a asustar más. Llega al donde están todos los demás y empieza a agarrar las municiones, agarra las armas, y ya cuando va a regresar como que otra vez como que se traba. Entonces lo empiezan con el walkie-talkie preguntar, pues ya, ¿a qué horas llegas? ¿A qué horas llegas? Finalmente dice, no, deja ver qué pasó con él, voy. Se regresa y ve el walkie-talkie tirado y llega hasta el cuarto y lo ve ahí todo asustado, así en un cuartito hecho bolita en una esquina. Entonces otra teoría más que tengo, por eso me lo estaba guardando esta. Cuando llega, le pregunta, ¿qué onda? ¿Qué pasó con la munición? Y aquel, no, perdóname, lo siento, que no sé qué. Y ve que está, que sí tiene toda la munición que ya había puesto en la chamarra. Cuando hace el movimiento la chava para agarrar las armas, cuando hace como el movimiento para agarrar, él luego le hace así como que sintió como que le iba a golpear, como que tiene ese tic, como que tiene un trauma, a lo mejor lo golpeaban también. Entonces yo pensé todo lo que dijimos hace rato fue golpeado este chavo, ya sea en la militar o por su papá, o yo creo que por eso también es así miedoso y algo así. Sí, yo siento que simplemente es bien cobardísimo y que no fue a la marina como dice, o si fue nunca se ¿cómo se dice? Nunca se quitó eso de lo miedoso. Está traumatizado, sí, igual está traumatizado, y yo creo que a lo mejor su papá o los mismos en la marina lo golpeaban o algo, pero sí. A lo mejor las hermanas le hacían bullying. Sí, imagínate. todavía más pobre. Quería enfocarme en él porque sí fue uno de los que como que en este episodio como que fue uno que y Hyun-Yu como que y el amigo de Hyun como que cambiaron, ¿no? Como que totalmente un giro. Al contrario de este chavito, que yo pensé que esto que estaba haciendo el chavito es lo que el amigo de Jun iba a hacer. O sea, haz de cuenta lo que vimos en este último episodio. El amigo de Jun, que es Jun Bae, y el chavito Dao, prácticamente lo que uno veía o lo que yo veía de ellos resultó ser al revés, a la hora de la hora. Sí, de los que se quedaron ahí eran bien perrísimos para usar las armas. Hasta el mismo 456, no manches, todos los 2-3 años que estuvo tratando de encontrar al recruiter sí le sirvió de práctica, no manches, resultó ser bien matón, bien Rambo. De todos los que se echaron Shy Guys, sobró uno. Y cuando estaban todavía ahí juntando y ya listos para irse a la pelea, Ji-un le dice, quítate la máscara. En ese momento yo pensé que iba a ser la Shy Guys 011 y dije, aquí es donde lo van a ver que es ella, y aquí es donde ella va a decir algo, se les va a unir y va a decir que conoce al papá, o hey, conozco a tu hija, o lo que sea. Y yo pensé que ahí se iba a unir. Ok, finalmente dije, aquí es donde se juntan. Ella los va a guiar por dónde ir, cómo ir, ella les va a abrir las puertas, o sea, yo pensé que ella iba a ser lo que ellos necesitaban extra para llegar hasta el final, o sea, hasta el cuarto de control. Y yo no, porque creo que la máscara era de cuadro, no era de triángulo. Yo pues le dije, no, o sea, no. Ella es triángulo. Okay, sí, a mí se me pasó eso entonces. No, yo no pensaba eso. Yo pensé que se lo iban a echar. De hecho, yo pensé que sí se lo iban a echar. ¿Tú sí pensabas que se iban a echar al Shy Guy que capturaron? Sí, porque acuérdate que mientras si se quitan la máscara, se los echan luego los mismos Shy Guys se los echan. No se puede quitar la máscara. Y luego se ve que vio al 001. Y dije, no, pues ya se lo van a echar. Y sí, dicho se lo echaron ahí. Sí. Y él reconoció al 001, ¿no? O sea, él lo vio y sí lo reconoció. Sí, lo reconoció. Y se separan ahí. Dice Ji-un, no, lo que ustedes están aquí dándonos tiempo, pero balanceándose con nosotros, yo voy a ir, me voy a llevar para que nos abra la puerta, porque creo que... porque les dice, tengo que sacar la máscara para poder entrar al cuarto de control. Y creo que él se quería llevar en ese momento al 011, ¿no? Al 001, ¿no? Y el 001 le dijo, no, yo me quedo aquí a ayudarles a estos, tú llévate a alguien más. Y entonces fue cuando se voluntaría a su amigo de Ji-un. Dice, ok, yo voy. Y te digo, ya para ese entonces, pues ya me había ganado. Y decía yo, este es chido, este es perrón. Y sigue la balacera al 1000.
Ya nada más están Jun y su amigo contra los Shy Guys que van saliendo, se los van echando hasta que se empiezan a acabar la munición. Y están comunicándose todo el tiempo en walkie-talkie, ¿no? Y entonces creo que, no sé, el 001 se voluntaría a ir a ayudar o Jun lo llama que vaya a ayudarle, una de las dos, no me acuerdo. Creo que el Jin le está diciendo que ya no tienen muchas municiones. Entonces al 001 se voluntaría. No, pues no, yo voy para allá. No me acuerdo si menciona que él sabe cómo llegar por atrás o algo así. Y ese lleva dos con él atrás. Van caminando entre los pasillos y voltea a ver en una de esas, le dice a los otros que avancen, sí, métese por ahí. Se meten y él voltea a ver una cámara y lo está viendo el otro al mando, el que está vestido de negro. Yo creo que le había dicho que ya voy para allá. Siguen avanzando y es cuando llegan, como tú dices, llegan con Jun, lo encuentran. En ese momento me parece que Jun y su amigo ya habían hecho la jugada de Jun como que se fue arrastrando a unos Shy Guys que ya se habían eliminado, en lo que su amigo estaba distrayendo a los otros y le quitó unas municiones que también, como tú dijiste, Sixto, fue donde se dieron cuenta que traían más en el bolsillo y les dice para que el chavito fuera por recoger los demás. Sí logra sacarle algunos y ya se regresa como puede y sí le dispara, no, si está herido de uno de los hombros. Jun llega ya el 001 y empiezan a hablar y aquí lo que tú dices, Sixto, ¿no? ¿Qué fue lo que le dijo? El 001 le dice que él conoce, pero no entiendo bien cómo la explicación del por qué, pero él conoce como un pasillo, cómo llegar por atrás y agarrarlos por sorpresa a los que les están disparando, y de esa manera creo que les van a comunicar por el walkie-talkie cuando ya estén atrás y para que avanzar, ¿no? Para darles por atrás y seguir avanzando. Y es cuando ya se va con otros dos chavos, ¿no? El 001. Sí, pero antes de irse, Jun le dice, no, ya casi no tenemos armas, pero ya viene el otro chavillo. Bueno, no me acuerdo si exactamente se lo dijo así. Le dio una extra que resultó ser, irónicamente, ¿no? Sí. ¿Seguro? Y seguro que se lo da. Entonces, me late que la explicación aquí el 001 se las medio sacó nada más de la manga, medio le explicó en el sentido de que como que le dio a entender que en cuanto llegaron ahí con ellos, como que él vio una manera por llegar por ahí, creo que se la manejó así. Cactus, ¿tú qué pensaste ahí? ¿Ya empezabas a sospechar lo que venía o no? Sí, ya pensaba lo que iba a pasar. Ya este era el momento de que el 001 se iba a volver malo otra vez y que el planecito de 456 iba a ser alto. ¿Te fijas cómo Cactus ya le perdió respeto a Jun? Ya no le llama Jun, ya le llama al 456. Sí, ya perdió todo respeto. Sí, desde el inicio, sí. Pasa lo que acabas de explicar, Sixto. Sí, se van por donde sea que se hayan ido. Les van a llegar por atrás, planeado según. Y en cuanto los otros dos se adelantan, se echa uno inmediatamente, el otro voltea y le dispara, pero no lo elimina al 100%, queda así como bien, pues ya prácticamente en las últimas, y le va a dar otra vez y ya no trae balas, de lo que decíamos irónicamente, saca la que le dio Jun y le llama a Jun por el walkie-talkie y se hace pasar como, o sea, como que ya los eliminaron, dice, lo siento, nos agarraron, discúlpame, bro. Hace el drama ahí y pone tantito la bocina al otro, ¿no? Como para hacer como si fuera él, yo creo, ¿no? Y porque al mismo tiempo dispara. Sí, como que está muriendo, ¿no? Sí, y dispara. Entonces Jun se agüita un chingo y ya se les está acabando de hecho se les acaba ya la munición, ya no tienen más. Creo que sí se les acabó la munición, no me acuerdo muy bien. Sí. Porque cuando el 001 termina de comunicarse con Jun y se echa al otro, luego ya cambia otra vez la frecuencia, porque todos estaban comunicando en un canal 7 o algo así, ¿no? Para los buenos. Entonces el 001 ya cambia la frecuencia a la que sea o canal que sea que estaban los malos. Y nada más dice, ¿no? Ya let's wrap this up. O sea, ya vamos a terminar esto. O sea, ya. No me acuerdo bien, pero sí, yo creo que simplemente se les acabó ya 100% la munición a Jun y a su amigo. Y entonces dicen, pues ya no nos queda otra, ya que hacemos. Y empiezan ya a bajar Shy Guys. Y de repente ya se ven los pies del gris. O sea, se cambió en madriza ¿no? En putiza se cambió. La última escena, o sea, es la última escena. O sea, la mejor escena de este episodio, definitivamente. Y sí me llegó un chingo. Yo ya lo esperaba, pero de todas maneras sí se me hizo que estuvo bien hecha. O sea, me esperaba que iba a morir el amigo. Yo sí sabía que iba a morir en algún momento enfrente de Jin-Hun. Pero sí estuvo intenso. Sí estuvo. Yo también me lo esperaba. Mejor escena. Para que se le quite a 456. Se le quite. Es lo que yo esperaba toda la temporada. Desde el inicio que trató de ser cheesy. Tratar de, todos, espérense, alto. Traté de ayudar a todos los demás. Se me hizo medio cursi. Ya al final quería que le celebramos por un rato. Le dicen, esto es lo que vas, este es tu premio o lo que vas. Yo sentí gachísimo porque ponte a pensar,
obviamente su mamá no cuenta porque pues, murió cuando él estaba dentro de los juegos, ¿no? Su amigo, el otro, resultó ser un villano bien culero que lo era amigo de niñez en la temporada 1. Estoy hablando de la temporada 1. Era su amigo de niñez, pero ya no se frecuentaban, ya no eran realmente amigos, ¿no? Eso lo digo porque este fue el primero dentro de los games que murió frente a Ji-Un que significaba así realmente algo para él, era su mejor amigo. O sea, todos los demás, te digo, fue gente que medio conectó poquito a la temporada 1, pero pues los acaba de conocer. Y los dos que te digo que pues ese sí fue realmente el primero que él ve, que le sucedió y que le llegó, ¿no? Hace un par de episodios dijimos cuáles serían nuestras escenas más tristes y hablábamos de las canicas y todo eso. Esta la pongo allá top. No estoy diciendo que sea el top, pero ya la pongo allá arriba ante las top 5 para mí de las escenas más tristes para mí. A mí no me llegó así tan garra. Yo no lo esperaba. Tú levantaste, tú celebraste. Y yo dije, ya, que se te quite 456 es lo que pasa por tratar de ser héroe. Tus amigos se mueren. Era esperado, sí, pero sí llegó. O sea, a mí sí me hizo fuerte también la escena. No la pongo al nivel de episodio 6 del anterior. Está lejos todavía, pero sí. De esta temporada yo creo que sí es la más llegadora. Sí, de escenas ahorita yo creo que esa temporada esa es la más triste. Sí. Y bueno, ya sabemos que Cactus es la más feliz para él. Sí, triste / chida. Sí. No, estuvo bien la escena. Sí, estuvo súper triste. Sí, estuvo muy triste. Y se acaba allí la serie. Faltó un detalle. Cuando estaba el papá con ellos, ¿no? El papá de la chava con cáncer. Ya cuando los agarran, ya cuando el líder dice que ya wrap it up, que ya se acabe esto, ya llegan un chingo, ¿no? Y ya los agarran a los que se quedaron ahí, que era el papá y otros que no me acuerdo, otros X. Y se ve que dicen, no me mates, ya estaban dando por vencidos. Se echan a uno, y ya nada más queda No, que no. Y llega un shy guy, pero tiene el triángulo, pero no estoy seguro si es la chava o no, y le dispara. Pero no se ve si lo mata 100% o nada más le da aquí y lo va a dejar con vida. Y puede ser que sea la chava, ¿no? ¿Los recuerdas? La número 11. ¿Tú qué pensaste? Yo también sé casi lo mismo que tú pensando. ¿Tú, Cactus, qué pensaste de esa escena? Sí, si no se vio 100% muerto, a lo mejor sí resulta que está vivo. Igual sí fue la chava, la 11, la que lo salvó. La primerita que pensé es esa. Es la 11. Porque se ve que va llegando y como que lo ve, luego se lo lleva como a la esquina, ¿no? Así como para que... A lo mejor para que no llegue otro de los otros Shy Guy y le dispare, ¿no? Se lo lleva así como al... Y sí, Sixto no le dispara así, se ve así como estoy viendo yo, le dispara como hacia abajo, así que yo creo que le pegó como por aquí, no sé, o sea, no le atina así, no le dispara a la cara, ni al corazón, ni al pecho, ni nada, como que se ve que le dispara abajo. Entonces, puede que sea la chava, la 11, porque ya no se... Y estaría bien porque no se vio nada, ¿no? En esta, o sea, de acción con ella, nada interesante, o sea, nada importante. Y que lo haga para no eliminarlo y dejarlo ahí medio moribundo y llevárselo. Pero luego pensé que también a lo mejor pudo haber sido uno de los donaciones de órganos. De los vendedores, ellos necesitan tener a alguien vivo que no esté muerto para hacer eso. Entonces pudo haber sido uno de los otros. Sí. A propósito. Y entonces lo deja abierto para que pues, no está muerto y la 11 lo va a rescatar o algo así. Entonces puede ser una de las dos. ¿Fue ella para no eliminarlo o fue alguno de los otros que no lo eliminaron a propósito para los órganos? No, sí, creo que esa opción es mejor. Sí, veremos si lo atinamos. Y bueno, ahora sí, entonces creo que ya no se nos pasó ninguna cosa importante de este episodio, ¿verdad? Tal vez lo del bote, lo del boat, con el capitán que a lo mejor es parte del frontman. Bueno, también tengo dos teorías ahí. A ver, tú dime que... Yo digo que sí, porque obviamente él fue el que encontró al policía originalmente en la temporada 1, según. Entonces yo creo que sí trabajo con el frontman, fue mandado para rescatar al policía, al hermano del 001 obviamente, y es por eso que no encuentran ninguna la isla correcta donde están los Squid Games, porque él seguramente a propósito les está mostrando las incorrectas. Y luego también cuando el bunker explota, que según estaban buscando con un drone, y les explota, eso es como que ya estaba planeado y él como que no se ve tan así sorprendido. Y luego al final, aparte de todo, como que lo cachan tratando de maniobrar con el drone. Todo eso pues, se junta como que para... ¿Cómo estuvo la escena? Pues sí, que sí sale el que maneja el drone, el owner del drone, y nota que alguien está en el bote donde está guardado el drone, y al principio no sé, yo a lo mejor piensa que es un thief o un ladrón o algo así, pero entra y es el capitán, que no se ve qué está haciendo con el drone, pero le está haciendo algo. Coordenadas, cosas así. Entonces ¿no? ahí te das cuenta como que no te deben hallar. Y el capitán luego se lo chinga y se lo envía al mar, se lo avienta
overboard. Yo no me lo esperaba que el capitán fuera parte del... Pienso que es parte del equipo de los juegos, que está confabulado con ellos de alguna manera. Y por eso nada más los sostiene ahí dando vueltas y nunca guiándolos a lugares donde nunca van a encontrar la isla. No sé si nada más le están pagando o no sé, o es uno de los VIPs, no sé. Puede ser. Yo tengo dos explicaciones. La primera, que yo también coincido que es la primera, la más tal vez obvia, que yo creo que es esa, que sí trabaja con el frontman, como ustedes dicen, Squid Games y todo eso. Pero acuérdate que está lo que acabamos de mencionar con la 11, están los de órganos. A lo mejor no necesariamente él tiene que estar con los de la isla con el Squid Game. A lo mejor él es uno de los que recibe los órganos de los Shy Guys, Sí. Sí, una u otra, sí. Otra cosa que iba a decir, hubo un momento, hablando de los órganos, un momento así bien rapidito, una escena, hace dos episodios, si se acuerdan, está comiendo con el otro chavo, el que era trabajaba para el mafioso, de la primera escena con el reclutador, el chistoso. Están platicando, están comiendo y el piloto, ¿cómo se dice piloto? No, el capitán le dice, capitán, es que ¿a poco tú sí le crees a policía, que no me acuerdo cómo se llama, ahorita lo digo rápidamente para seguir practicando mi coreano? Jung-Ho. Dice, ¿a poco tú sí le crees a Jung-Ho todo lo que ha dicho todo este tiempo? Dime qué más sabes, ¿ok? Y el otro le empieza a decir, y en un momento el capitán dice, pero entonces sí crees que Ji-un lo vaya a lograr, o Ji-un no sé qué ondas, o algo le dice de Ji-un, sí, parecido a como cuando la regó el 001, que también dijo su nombre de Ji-un y dijo, ¿a poco sabes mi nombre? También el capitán dice algo así del Ji-un, y el chavo chistoso dice, ¿tú sabes que el Ji-un está ahí dentro? Y el otro, sí, me dijo el policía. Y entonces el chistoso le dice, entonces ya no hay problema que yo te diga, como tú también ya sabes. No, sí, y le empieza a dar todos los detalles. Le empieza como que a platicar todo el plan que tienen y por qué están juntando. Y ¿no se acuerdan de esa escena? Chequenla, creo que ese es el tercer o cuarto episodio. Pero ahorita que ya sabemos que el capitán está involucrado, ya sea con los órganos o con los Squid Game directamente, ya me acordé de esa escena. Sí. Dije, pues entonces este es el que estaba viendo a ver qué tanto sabían para estar comunicando también a alguien allá. Sí. Ya no me di cuenta en ese momento. Sí, tener que volver a ver un rewatch. Entonces finalmente aquí ya se acabó, ahora sí ya la temporada, menos que se nos haya olvidado algo más. Se acabó la temporada 2 de Squid Games. Primero nuestra calificación y luego nuestros comentarios finales y lo que va a haber en la siguiente temporada. Calificaciones, a ver, ahora voy a empezar yo para dejar al final a Cactus. Para mí este episodio, como ya les dije, me gustó mucho. Entonces yo le voy a dar un 8.9, casi como el anterior. Yo le doy un 8. Sí, la parte final sí me gustó, pero todo lo del tiroteo no se me hizo tan interesante. Se me hizo que murió muy torpemente Thanos y la chava de los piercings. No tiene sentido para mucho. Pero en general entretenido, sí, un 8. Menos que el episodio pasado, le voy a dar un 8.7. Fue el segundo mejor de la temporada, en mi opinión. Pero yo esperaba más juegos, más que balaceras y acción como lo vimos esta vez. Se me hizo como si fuera Resident Evil del 1 al 3, la temporada 1, y esta temporada 2 fue más como Resident Evil 4, donde la primera mitad del juego o la primera mitad de la temporada fue lo que esperaba uno y la segunda mitad fue como otro juego completamente, más acción que nada, otro tipo de género. Muy bien, como quiera nos gustó la temporada. Rápidamente, sin meter a muchos detalles, temporada 1, temporada 2, ¿cuál estuvo mejor para ustedes? No más. Temporada 1, la primera. Y es que no creo que lo que yo quiero llegar es esto. Nunca. Terminó esta temporada 2 para mí siendo como porque ya es oficial, ya habíamos dicho va a ser temporada 3, viene en julio. Pues, oficialmente se va a llamar temporada 3, pero para mí como que siento que toda la temporada 2 no termina. O sea, siento como que porque pues hasta menos episodios. Entonces para mí como que es temporada 2A y viene la 2B o algo así, 2 parte 1, parte 2. Entonces, sea como sea, oficialmente es la 2 y así la vamos a tomar. Entonces sí, también para mí la 1 obviamente es más chida. Pero lo digo con esa reserva porque si ya realmente va a terminar, porque también se supone que ya la 3 es la última, ¿no? Si va a terminar la 3, entonces me imagino que están guardando, o sea, lo más triste o lo más fuerte o lo más para la 3. Entonces, si la consideras la 2 y la 3 juntas, entonces a lo mejor sí se podría comparar con la 1 y veremos, ¿no? Yo siento que la temporada, la que sigue, va a ser la más perrona. Si no la calabacean, si no le meten cosas que no.
Y si siguen así exactamente como terminó, y de ahí siguen la historia. Si empiezan lento otra vez. Eso es una cosa que también quería tocar, hablando de lo que puede venir en la 3. Van a regresar a los juegos, es decir, se echaron al amigo de Gi-Un, ya se echaron un montón, los van a regresar a los juegos de todas maneras, ¿no? Y una de las cosas por la que el malo nos echó Gi-Un también, y los van a regresar al juego y ahorita va a estar bien messed up in the head, así va a estar bien Gi-Un. Va a seguir y va a resultar siendo el nuevo frontman, ¿cómo se llama? Sion. Porque este es como que yo siento que un entrenamiento de tipo de cómo piensan los dos, cómo los dos jugaban los juegos y eliminando a las gentes están cerca de él, las conexiones que tiene en la vida real. Para el final ya no tiene ninguna conexión, ya todos le decepcionaron. Empezó tratando de salvar a todos y ya poco a poco se cambia la mentalidad de que no, pues la gente es culera o etcétera, etcétera, y al final va a pensar diferente. No manches. Y va a decir, ok, yo soy el frontman. Excelente conclusión, Cactus. No, de verdad no había pensado así, tienes toda razón. Y ya se vio poquito, lo acabamos de decir en el episodio anterior o en este. Cambió de repente, cambió? Sí, ni modo, se sacrifican eso, no hay pecs. Porque ya ve cómo es la gente. Sí. Oye, sí, ese podría ser un buen twist, súper. Porque yo lo primero que pensé es, a lo mejor termina muriendo él al final. Porque final feliz no creo que ojalá no vayan a dar final feliz, eso sí. No, que sea un final perrón, que te saque onda. Sí, o sea, para lo que dices. Final feliz, no final perrón. No, yo voy a quedar con lo que tú dijiste, Cactus, hay que guardar esto, porque me late que Cactus me gusta muchísimo su conclusión. ¿Tú cómo ves, Sixto? Sería bueno, ¿eh? A mí también se me haría interesante. Sí, esa será yo creo que la mejor idea. A menos que algún otro por ahí queda, ya sea que el detective o algo así también. ¿Sabes qué también? El chavito, el pinche, el que me cae bien gordo, el estúpido Minsu. Que resulte que es él, a lo mejor el infiltrado, o él es el nieto de Ilnam de la temporada pasada, o alguna estupidez así. Porque lo están dejando. No, será una estupidez, ese era el final. Sería estupidez, pero acabamos de decir hace rato que para algo lo metieron, que para algo lo están salvando, que algo que queremos, que algo de él. Me gusta más la de, obviamente, la tuya, Cactus. Obviamente, ¿no? La de June. Sí, nunca sabe. Pues aquí le dejamos la temporada 2 de Squid Game. Nos gustó, esperamos que la que sigue, la segunda parte de esta temporada, sea todavía mejor. Veremos a ver si nuestra teoría resulta. Son entretenidas tú. Otra cosa que veremos, a ver si Netflix, yo creo que si no nos la aplica otra vez y nos saca todos los episodios de un jalón, nos complica un poquito la vida. Entonces aquí le dejamos por nuestra temporada de análisis de Squid Game temporada 2. Nos vemos. Bye. Sí.